En el mundo, hay cerca de 12 millones de personas nacidas en México viviendo fuera de nuestro país. La mayor concentración de mexicanos, por supuesto, está en Estados Unidos, donde hay 36 millones de personas de origen mexicano. ¿Cuál es la experiencia de estas personas viviendo en Estados Unidos? ¿Cómo se relaciona el gobierno de México con los migrantes en el exterior? Estas son algunas de las preguntas que analizaremos en este capítulo de México en el exterior. Empecemos con un dato. México tiene a la red consular más grande de un país en otro. India tiene 5 consulados en Estados Unidos. El Salvador tiene 18. México tiene 50. ¿Pero por qué? La principal misión de un consulado es atender las necesidades y proteger los derechos de sus nacionales en el exterior. Con más de 11 millones de mexicanos en Estados Unidos, México está convencido de que una de las prioridades de su política exterior es atenderlos. Los consulados de México en Estados Unidos atienden y protegen a los mexicanos, al mismo tiempo que forman relaciones con las autoridades locales para actuar políticamente en favor de México y los mexicanos. Yo soy nacida en Ciudad Juárez, pero nos fuimos a vivir a California junto con mis papás. Ahí viví 28 años y apenas tengo 4 años que me regresé de California aquí al Paso. Por la violencia que se vivía en México, y decidí quedarme por el bienestar de mis hijos, y me encanta el clima y sobre todo que la gente me ha acogido muy bien. Me recibieron muy bien y pues he hecho muchas amistades ya. Bueno, llegué en 1974. Una niña, porque llegué, pues me trajeron mis padres, ¿verdad?, para acá, porque me quedé, bueno, pues aquí formé mi familia, mis hijos, mis nietos ahora. Es, sin duda, yo creo que la diáspora más importante del mundo. Si bien cifras muy exactas a veces no las hay, si vamos a fuentes como el Pew Research Center con el propio censo, te podría más o menos dar este retrato de la diáspora mexicana. Alrededor de 35 millones de mexicanos o de origen mexicano en los Estados Unidos, distribuidos virtualmente en todos los estados de la Unión Americana. De esos 35 millones aproximados, 11 serían mexicanos de primera generación. Y de esos 11 mexicanos de primera generación, alrededor de 4.9 son indocumentados todavía. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que del universo total de la comunidad hispana en Estados Unidos, que sobrepasa ya los 50 millones de personas, la minoría más importante es la minoría mexicoamericana. Hay estados en donde esta concentración es muy grande. Por ejemplo, en California están casi 12,5 millones de mexicanos o de origen mexicano. En otras entidades, como por ejemplo Tennessee, en donde durante años no tuvimos a nadie, ahora tenemos cerca de 400,000 mexicanos. Entonces, esta dispersión de los mexicanos en diferentes estados, en diferentes sectores donde trabajan, y al mismo tiempo la clasificación en estos 3 grandes grupos, digamos, mexicano-americanos de segunda, tercera y hasta 7ª generación, mexicanos de primera generación con residencia legal o ciudadanía y mexicanos indocumentados, nos presenta un panorama de protección de retos diferentes, porque no puedes tener las mismas políticas para estos grupos que son diversos entre sí, aunque hay temas que son comunes y que son transversales a los 3 grupos, como es el respeto que merece la comunidad hispana, la comunidad mexicana americana y los mexicanos en general. Hay más mexicanos regresando de Estados Unidos que mexicanos saliendo hacia Estados Unidos. Esto sí tiene implicaciones muy profundas en nuestra relación con la diáspora, porque la población pues, se ha reducido en más de 1 millón de personas. Llegamos a un poco más de 12 millones de mexicanos nacidos en México que viven en Estados Unidos. Ahora estamos como en 11 millones. Y el 70% de los mexicanos que actualmente viven en Estados Unidos han estado allá más de 10 años. Esto significa que tienen diferentes problemáticas y otras oportunidades a lo que veíamos antes. Antes teníamos una migración básicamente de adultos, varones en edad laboral,
y ahora pues tenemos familias con estatus migratorio mixto, que ya tienen empleos, casas, automóviles, incluso sus propias empresas. Entonces los servicios que nosotros les ofrecemos pues, se han ido adaptando a esa nueva realidad. No hay un caso similar y por supuesto estos mexicanos allá, si bien sufren y una presión terrible, muy fuerte para asimilarse, son víctimas de la violencia, de discriminación, también han logrado construir una identidad propia como mexicanos en otra tierra, sin agredir o generar estos conflictos con la cultura local. Se ha generado realmente una cosa muy fuerte. También los mexicanos y su cultura ha empezado a influir muy fuertemente en la misma cultura de los Estados Unidos. Es una diáspora muy grande, es una comunidad además que hace muchas aportaciones a Estados Unidos, pero que también hace grandes aportaciones a México. Durante las últimas décadas, la primera o la segunda fuente de divisas en nuestro país, de dólares en el país, han sido las remesas que mandan nuestros migrantes. Entonces, yo diría que, por un lado, pues hay un gran deseo de ayudar a esa enorme población que tenemos allá, y también tiene que haber pues una retribución al esfuerzo que hacen por seguir apoyando a sus familias y a la aportación que hacen en el país. La relación con México, yo diría, es dispareja, siempre muy entrañable con sus comunidades y sus familias, a veces de simpatía, a veces de antipatía, a veces de insatisfacción con las instituciones. Pero lo esencial es que el gobierno mexicano desde hace varias décadas decidió establecer una red muy importante, grande, la red más grande de cualquier país en Estados Unidos de consulados, y la labor de vínculos, de documentación, de acompañamiento que realiza la red consular en Estados Unidos, sin duda, es uno de los elementos cruciales en la relación de los mexicanos con la institución de México. Somos un gobierno, y yo diría más que gobierno, es una política del Estado mexicano. Creo que la protección de los mexicanos en el exterior es una de las líneas conductoras de una política exterior de Estado. Es decir, nosotros sentimos la obligación y el derecho de proteger a nuestros nacionales donde quiera que estén. En este caso está la concentración de la diáspora mexicana en Estados Unidos, que eso es una de las razones que explica que tengamos la red consular más importante en el mundo, con la presencia en muchos estados de los Estados Unidos y a veces con una gran concentración en un par de estados, y que la red consular mexicana y las labores de protección que hace el gobierno mexicano son ejemplo para muchos otros países. Nuestros consulados tienen una historia larga y compleja. Fueron establecidos en 1829 por Vicente Guerrero en la primera ley del Servicio Exterior Mexicano. Entonces, de ese punto ahora tenemos una red de 67 consulados, 50 de ellos en Estados Unidos y los demás en el resto del mundo. Entonces hay una historia muy rica de cómo ha sido todo el proceso de nuestros consulados y cómo se han ido añadiendo funciones, pero el caso de Estados Unidos es muy particular. En este tema me gustaría comentarte que todas las representaciones de México en el exterior tienen que interactuar con sus pares, con las autoridades del país en el que se encuentren. No solamente es con Estados Unidos, lo mismo estamos representando a México en un país en Medio Oriente o en Europa o en Asia, tenemos que interactuar con las autoridades. Entonces nosotros en este momento en Estados Unidos, enfrentando un clima complejo, con muchos retos, nosotros tenemos que continuar con esa comunicación con las autoridades, porque nuestra relación es una relación interinstitucional, es una relación institucional y bueno, pues tenemos un diálogo y colaboración tanto con las autoridades a nivel federal, como estatal, como local, porque bueno, esa es la manera en que nosotros podemos avanzar nuestros intereses también. Los mexicanos en Estados Unidos que no tienen documentos enfrentan discriminación, enfrentan problemas en la vida diaria, rentar una casa, abrir una cuenta de banco, inscribir a los niños en la escuela.
y esa población requiere de nuestro apoyo diverso, no solo de protección, pero también servicios consulares, de documentación y otro tipo de programas que les ayuden a integrarse mejor a su nueva sociedad, a su nuevo entorno. Y es por eso que le damos tanta prioridad a la protección. Es importante para la red consular estar muy pendiente de cada circunstancia que vive cada circunscripción, que claramente es diferente por la situación geográfica que vivimos. Todas las áreas de Cancillería estamos trabajando de manera conjunta con esas sinergias para brindar a nuestros connacionales la protección necesaria y se puedan insertar en esas nuevas sociedades en donde ahorita se encuentran con mayor facilidad y puedan navegar en todos los sistemas educativos, de salud y legalmente también en donde están financieramente en las sociedades donde se encuentran. El Poder Legislativo tiene varias alternativas. Una de las cosas que hacemos es revisar con rigor y profesionalismo los perfiles de cónsules que nos proponen. Como ustedes saben, los cónsules son ratificados por el Senado de la República y hacemos una revisión de sus currículums. Ellos tienen que comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores. Nos tiene que dar absoluta constancia de que son personal calificado, que tienen una disposición y un compromiso con el servicio exterior, pero sobre todo con atender a nuestros compatriotas en el exterior. Esta noche no te pierdas el gran estreno de Buena Fe. Una interesante entrevista con el senador Germán Martínez. Parte del problema es hacer de la lucha contra el crimen un espectáculo. Las fake news con Estefanía Veloz. Tomamos la oportunidad de preguntarle a la gente qué opina sobre estos y otros temas que a usted y a nosotros nos interesan. Y el ritmo de McDanger. De Buena Fe. Hoy, 20:30 horas. Entre reportajes y entrevistas, recorre escenarios emblemáticos. En la parte más alta del Cerro de Chapulín se levanta orgulloso un antiguo palacio imperial. Es conocido como el Castillo de Chapultepec. Y conoce el quehacer de México y el mundo. El cubano, por muy mal que esté, siempre se está riendo, siempre está jaraneando. Especiales del 11, miércoles, 19:30 horas. Once Noticias te ofrece sus 3 espacios a lo largo del día. Nuestro equipo trabaja para traerte toda la información. Tenemos experiencia, compromiso y credibilidad. 11 Noticias, prestigio informativo. Estamos muy vigilantes de que no haya violaciones a los derechos humanos. Creo que nos damos cuenta que nuestra comunidad puede ser objeto de una agresión específica. Se hizo imperativo acelerar la ayuda a los mexicanos en el extranjero, el apoyo, la información, el apoyo consular. Los mexicanos y su cultura ha empezado a influir muy fuertemente en la misma cultura de los Estados Unidos. México en el exterior, miércoles 23 horas. No hay duda que el gobierno actual de Estados Unidos ha restringido y ha implementado políticas y regulaciones migratorias muy estrictas. Esto le ha complicado la vida a los migrantes, sin duda, pero no solo a los migrantes indocumentados, también a los migrantes que tienen algún tipo de visa. Hay muchas historias de estudiantes que terminan sus maestrías o doctorados, estudiantes extranjeros, mexicanos y de otras nacionalidades que no pueden ajustar su estatus migratorio, tienen que regresar a sus países a pesar de que tienen ofertas de trabajo. Los trabajadores H2A, que son trabajadores agrícolas temporales, también han enfrentado algunos retos. Y por supuesto la población indocumentada, porque hay un mensaje de que quieren sacarlos del país, que quieren detenerlos, que quieren mantenerlos en detención, y pues eso sí les complica la vida muchísimo a ellos
Y por tal motivo nosotros también hemos fortalecido nuestros programas para estar cada vez más cerca de ellos y ofrecerles diferentes opciones a cada familia, a cada persona, porque cada caso es bien diferente. Bueno, de pronto llegó un gobierno con un gran activismo en el escrutinio de mexicanos, y tanto a nivel oratorio como a nivel práctico de medidas, etcétera. Entonces se hizo imperativo acelerar, aumentar en forma eminente, rápida, importante, la ayuda a los mexicanos en el extranjero, el apoyo, la información, el apoyo consular. En las últimas semanas o meses, por ejemplo, ha habido amenazas de redadas que después en algunos casos se han materializado, como fue en el caso de Mississippi, donde hay una redada en la cual en un centro de trabajo detienen a cerca de 800 personas que se encontraban en Estados Unidos de manera irregular. Y entonces eso, por supuesto, que genera un gran reto, por un lado en términos de estar listos para cuando sucede, y en otro sentido, obviamente, cuando sucede la redada, pues hay que tener la capacidad de atender a toda la gente que es detenida. Yo te lo puedo decir con toda claridad. La calidad de vida de los migrantes en Estados Unidos, por lo que respecta a los servicios que ofrece el gobierno federal, ha empeorado. O sea, ha habido un esfuerzo deliberado para hacer más difícil, más miserable la vida de los migrantes indocumentados en este país de una manera sistemática a lo largo de varios años. Claro, hay una diferencia fundamental, un poco lo que platicamos antes. Hay estados como Texas, en donde de lo que se trata es hacerles la vida muchísimo más complicada, porque el gobierno estatal trabaja activamente para sumarse y darle valor agregado a los esfuerzos de un gobierno federal antiinmigrante, en contraste con estados como California, en donde el gobierno estatal, el gobierno de California, trabaja activamente por mitigar las consecuencias más difíciles de las políticas antiinmigrantes que sean el gobierno federal. El compromiso del observador con los migrantes mexicanos en los Estados Unidos ha sido particularmente claro y pues quizás hay otros ejemplos, pero la verdad es que sí se destaca a nivel internacional. Desde el momento en que llegó Trump como presidente de los Estados Unidos, el observador hizo una gira muy amplia a una docena de las ciudades más importantes en los Estados Unidos, y desde ahí él anunció que si es que llegara a ser presidente de la República, convertiría todos los consulados, una red consular de las más grandes del mundo, en centros de procuración de los derechos de los migrantes, ¿no? Entonces ese compromiso es muy fuerte. Incluso el observador ha dicho que en su gobierno el cónsul de Los Ángeles sería más importante que el embajador en Francia, ¿no? Pues no es para desdeñar la importancia de la representación en Francia, sino lo contrario, darle ese valor central a los consulados, en la red consular y la defensa de los derechos de los migrantes allá, que lo necesitan, siempre lo han necesitado, pero hoy más que nunca con esta agresividad, esta criminalización y esta percepción de los migrantes mexicanos como enemigos, ¿no? Lo vemos claro en el caso del Paso. Definitivamente sí, el reto es mayúsculo y hay una complicación, pero precisamente con esta comunicación y colaboración que tenemos con las instituciones, nosotros lo que basamos es en la correcta aplicación de la ley. Es decir, nosotros no fomentamos la irregularidad, nosotros estamos aquí para cumplir las leyes. Pero ¿qué es lo que sí hacemos? Estamos muy vigilantes de que no haya violaciones a los derechos humanos. Estamos muy atentos a utilizar todos los medios que nos dan las instituciones y la ley para poder defender. Entonces, una de las partes en las que podemos confiar es en que las instituciones respondan y pueda haber justicia en eventos tan terribles y trágicos como los que hemos presenciado últimamente. Creo que nos damos cuenta que nuestra comunidad puede ser objeto de una agresión específica, así como lo han padecido algunas otras poblaciones. Ahora se nos confirma que por ser mexicano puede ser blanco de un ataque.
Esto obviamente genera temor entre la población, nos genera una relación compleja con la autoridad, a lo mejor por miedo, ¿no? Si fueron víctimas de alguna agresión física precisamente por ser mexicanos, luego genera miedo para ir a reportarlo, por ejemplo, a la autoridad, ¿no? Entonces sí nos va a cambiar la manera en que atendemos un poco la protección de nuestros connacionales, pero yo creo que algo que es muy importante es que nos abre los ojos para saber que tenemos que estar muy pendientes de ir detectando estas situaciones precisamente para contribuir a combatir ese discurso de odio, ese racismo, esa xenofobia que el gobierno de México ha condenado ampliamente. La tragedia en El Paso cuantitativamente es un ataque como no hemos visto en contra de la comunidad mexicana, lo cual por supuesto es muy lamentable, pero hay algo aún más lamentable que es el aspecto cualitativo, es decir, ¿por qué se comete este crimen? Lo que hay es una persona, aparentemente, pero nosotros queremos saber si hubo más gente involucrada, eso es muy importante, pero lo que esta persona está diciendo cuando lo detienen es: fui a ese lugar a matar mexicanos. Y reconoce haber publicado un manifiesto basado en una idea de supremacía blanca y de lo que se conoce como la teoría de la sustitución de civilizaciones, que pues es una locura que surge en Europa, en el cual hay un planteamiento de que hay que detener pues prácticamente a costa de lo que sea la sustitución de la raza blanca por parte de gente de África y del Medio Oriente. Entonces esto ahora lo traslapan a la comunidad hispana, porque no solo habla de los mexicanos, habla de la comunidad hispana en general, y con ese manifiesto pues justifica esta atrocidad, esta masacre, ¿no? Entonces, por supuesto que eso es algo que nos hace que tengamos todo un cambio en términos de la aproximación que estamos teniendo respecto a nuestra diáspora, porque hay que levantar la voz y tomar acciones muy concretas con toda la comunidad de países hispanos para evitar que este tipo de ideologías sigan avanzando en cualquier lugar del mundo, pero en especial para nosotros en Estados Unidos, porque es donde tenemos a la mayor parte de nuestra diáspora. Y es parte de lo que el gobierno de México quiere combatir y lo ha hecho llevando el tema en los foros regionales, ¿no? Lo hizo en la OEA, que condenó claramente el atentado aquí en El Paso, y como lo dijo el canciller, lo llevará a un foro como el de Naciones Unidas, precisamente para destacar este tipo de temas y poder tomar acciones concretas para tratar de eliminar este discurso de odio que al parecer empieza a rondar aquí en este país. Entonces, bueno, esas son algunas de las acciones que se están tomando y además, te decía hace unos momentos, hacer un trabajo a ras de tierra en nuestros consulados, estar yendo todos los días a todos los lugares, y lo que ha sido una intención de esta administración, que creemos que lo hemos ido consolidando y que es ya una realidad, convertir a todos nuestros consulados en una especie de procuradurías de defensa del migrante, donde haya pues permanentemente una labor en defensa de nuestros connacionales muy, muy fuerte. Tanto la Cancillería como el propio Senado de la República debe lograr un compromiso de los organismos multilaterales. Tenemos que lograr una posición firme, decidida de la Organización de Naciones Unidas. Es crucial el que la Comisión Internacional de Derechos Humanos también se pronuncie. Hay que articular a los organismos multilaterales y tener la solidaridad de la OEA y otras organizaciones. La xenofobia contra las comunidades hispanas es inaceptable, es un retroceso histórico. Increíblemente, en un país que fue el baluarte para derrotar al nazismo, estos brotes de nazismo, de neonazismo, son terriblemente preocupantes y no corresponden al alma de la mayoría de los norteamericanos.